Ya, chiquillos, hoy nos toca ver desarrollo morfológico cerebral y su correlación imagenológica en distintas etapas de la vida. ¿Qué vamos a ver exactamente? El proceso de desarrollo morfológico, que es parte de lo que vimos la semana pasada, da referencia anatómica central y periférica, bueno, en realidad centrales solamente, porque después el neuroeje lo vamos a ver en la segunda unidad. Y las interpretaciones imagenológicas de las macroestructuras, que vamos a ver tanto para eco, escáner y resonancia magnética, tanto a nivel fetal, neonatal, pediátrica y del adulto. ¿Ya? Bien. Lo voy a subir después, corazón. No alcancé a hacerlo en PDF para ahora, pero para la próxima clase se los voy a mandar antes para que puedan hacer los apuntes y todo lo que estimen conveniente. Bien, entonces, habíamos hablado que yo no quería interferir en su decisión de cuál era la modalidad más mejor de la vida, pero claramente dentro de todas las opciones que tenemos en el mundo de imagenología, ¿cuál es la más bonita para estudiar el cerebro? La rezo, por chiquillos, la rezo. La verdad es que no podemos superarla, así que, nuevamente, solo porque estamos en el estadio inicial, ¿cierto? En el estadio embriológico y en el estadio fetal como tal, de hecho, hasta neonatal, la resonancia va a ser el método de estudio principalmente. ¿Por qué, chiquillos? ¿Por qué con la resonancia yo puedo estudiar este tipo de pacientes? Un líquido, pero está ahí es como un poco riesgoso porque mucha agua que genera como consecuencia calor, ¿cierto? Hay que tener ciertos límites. ¿Por qué otra cosa yo puedo ocupar la resonancia como método diagnóstico para evaluar a los pacientes tan pequeños? Estadio fetal y estadio neonatal. Porque no tiene radiación ionizante, pues chiquillos. Entonces, lamentablemente, radio y escáner quedan fuera simplemente porque emiten radiación ionizante. ¿Ya? Así que el resto de la clase la vamos a trabajar directamente o con eco o con resonancia. ¿Ya? Recordar que una vez que ya llegamos al día 28, se producen las vesículas, ¿cierto? Una vez que se cierran las fositas neurales, craneales y caudales, se van formando las 3 vesículas básicas, que ¿cuáles son? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿cierto? Estas 3 vesículas, posteriormente, a medida que se vaya generando la neurogénesis, va a ir desarrollándose la maduración de nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Estas estructuras las vamos a ir analizando en el estadio adulto en la siguiente unidad, que es la unidad número 2. Bien, comentar también que la semana pasada, pasa adelante, hablamos también que hay muchos procesos que van sobre la marcha en el proceso del desarrollo del sistema nervioso central, que es el que me interesa que veamos hoy día. Habíamos quedado hasta la neurulación, que se daba hasta el día 28, en donde se va formando el tubo neural y se va generando después las vesículas que van a formar estos 3 segmentos que habíamos visto anteriormente. Después de las 28 semanas ya empezamos a generar la neurogénesis, que es la formación de nuestro gran órgano, que es el cerebro. Una vez que inicia la neurogénesis, empiezan a activarse genes para iniciar el proceso de migración celular y el proceso de mielinización. O sea, a medida que el feto vaya pasando las semanas, va a ir creciendo en el número de células, tanto centrales como periféricas, de nuestra macroestructura, que después va a formar la corteza, ¿cierto? Y sobre la marcha empieza el proceso de mielinización. Se van agregando el componente mielínico a medida que se van desarrollando algunas células gliales. ¿Cuáles son las células que están encargadas del proceso de mielinización? Oligodendrocitos. Muy bien. ¿Y a nivel periférico? Las células de Schwann, ¿cierto? Entonces, entre la semana 8 y la semana 18, 20, ¿cierto? Vamos a partir con la neurogénesis, pero ya un poquito antes, desde la semana 12, empieza el proceso de migración, que es el que nos interesa, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, la neurogénesis no es más que el proceso de maduración de nuestro sistema nervioso central a través del proceso de migración celular. Este proceso de migración, recuerde que son procesos de evolución celular. Eso quiere decir que cuando nosotros generamos la mórula, son células totipotenciales, o sea, pueden diferenciarse posteriormente de acuerdo hacia dónde van dirigiéndose su camino, su ruta de migración. Por lo tanto,
en algunos segmentos celulares se van a empezar a convertir en neuronas y en algunos otros segmentos se van a convertir en células gliales que van a dar sostén y asesoría nutricional a nuestras queridas neuronas. ¿Ya? También recordar que este proceso de maduración del sistema nervioso central está dividido en 3 grandes segmentos. El primer segmento era el proceso de génesis celular, o sea, creamos este grupo celular que va a estar enfocado en el crecimiento y maduración del sistema nervioso central. El segundo trimestre va a estar categorizado por la organización celular, o sea, el efecto de migración de las neuronas que van desde central hacia periférico. Y finalmente, en el último trimestre, vamos literalmente a aumentar el volumen cerebral, que es el que nos interesa para que cuando lleguemos a las 36 semanas, que es lo mínimo que necesita el feto para poder nacer en condiciones normales, pueda llegar a un órgano con un volumen determinado. Sin embargo, en esa fase aún no se logra la maduración completa del cerebro. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Clarito por el agua? Bien. Lo que me interesa de esta diapo, que es bastante interesante, es que, como comentábamos, el proceso de neurulación, que es la formación del tubo neural, que se produce a los 28 días, o sea, ya a la 4ª semana, es el proceso de migración y principalmente el proceso de mielinización el que me interesa. ¿Por qué? Porque a medida que voy aumentando la grasa a nivel cerebral, ¿en resonancia debería empezar a cambiarme mi señal cerebral? Sí, por supuesto que sí. Habitualmente, ¿qué habíamos dicho en resonancia? ¿En qué potenciación me conviene trabajar más a los pacientes fetales? ¿En T2 o en T1? Si están en crecimiento celular y hay una exacerbación celular, ¿qué potenciación me conviene trabajar cuando hay una exacerbación celular? Un T2. ¿Por qué es importante el T2 en estas imágenes? Porque donde hay célula va a haber agua. Todo proceso metabólico necesita del solvente universal. Por lo tanto, donde hay cúmulos de células, siempre va a haber composición de agua asociada para el proceso de metabolización. En este proceso de metabolización asociado a la mielinización empiezan los cambios imaginológicos donde yo los puedo encontrar tanto en la ecografía como en la resonancia magnética. Ahora, ¿en qué edad o en qué estadio gestacional yo ya empiezo a caracterizar fisiológicamente cualidades anatómicas en resonancia magnética? Desde la semana número 20. Anterior a eso, lamentablemente, la resonancia no es útil para caracterizar la anatomía porque no se ha logrado una maduración del órgano ni tampoco ha logrado una caracterización de tejido local. Por ende, la ecografía para esas fechas sigue siendo el gol estándar de estudio a nivel cerebral, que lo vamos a ver ahora. Ahora, a diferencia de la resonancia, la ecografía es bastante útil en este estadio gestacional debido a la composición acuosa, y es ahí donde la ecografía tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque la ecografía, recuerden que ocupa un fenómeno físico distinto a lo que ocupa la resonancia. ¿Cuál es? ¿Qué método físico ocupa? Una onda ¿de qué tipo? Mecánica, ¿cierto? Y la onda mecánica necesita un medio para transferirse. Por lo tanto, ¿cuál es el medio más idóneo para transmitir una onda mecánica? ¿A través de los elementos? Y el líquido amniótico es un gran elemento. Entonces, ¿qué elemento es? Acuoso, ¿cierto? La transmisión por elementos acuosos es mucho más efectiva a diferencia de otros medios, y después en la ecografía van a ver por qué existe esa diferencia. Así que el entorno fetal es idóneo para estudiarlo por ecografía, aparte que es de fácil acceso, de bajo costo, ¿cierto? Y bastante amigable. Lo que sí hay que tener bastante experiencia para trabajar en gestacional. Ahora, nosotros como tecnólogos no estamos facultados para hacer ecografías gestacionales, sin embargo, tenemos que conocer los hallazgos imaginológicos recurrentes en los estudios gestacionales fetales, porque cuando nosotros recibimos una resonancia fetal, adivinen qué exámenes nos traen. La ecografía es previa, por lo tanto, al menos tengo que saber caracterizar y qué es lo que tiene que ver el médico en ese tipo de imagen para saber si hay correlación entre la imagen que estoy viendo hoy día haciendo la resonancia versus con la ecografía en los distintos estadios gestacionales que se ha ido evaluando, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que debería conocer yo como tecnólogo en una ecografía obstétrica? Que la ecografía se divide en 2 grandes cualidades, en evaluación cualitativa y en evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa es literalmente la caracterización anatómica simétrica del paciente. Eso quiere decir que si yo estoy estudiando el eje neuronal, tiene que haber simetría de los ventrículos, de la forma de la cabeza, del septum pelúcido, del tálamo
de la cisterna amarga y de la columna vertebral. ¿Ya? Esas son las estructuras que el médico siempre evalúa en todo proceso gestacional. Y a medida que nosotros vamos aumentando el número de semanas gestacionales, se va complejizando la anatomía local. ¿Ya? Además, en esta evaluación cualitativa nosotros vamos a encontrar varios planos que el médico realiza. Uno de ellos, que el más común, es el transventricular y el plano transcerebral, que son los hallazgos imagenológicos que se visualizan acá. En el fondo, lo que necesita ver el médico son las astas ventriculares, ¿cierto? Sobre todo las astas posteriores, y cómo caracteriza la simetría, dentro de lo que se puede ver en la ecografía, por supuesto, la simetría ventricular, para descartar algunas anomalías como colpocefalia, anencefalia, esquiencencefalia, mielencefalia, que son anomalías y asimetrías asociadas al desarrollo neuronal. Bien, existe una segunda evaluación en ecografía obstétrica, que es la evaluación cuantitativa. ¿Y qué indica la evaluación cuantitativa? Una biometría del órgano en cuestión, que en este caso el eje neural central, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el médico? Literalmente hace una medición, un diámetro del eje, lo tengo por ahí, ¿cómo lo denominan? De la circunferencia cerebral, creo que se llama el CC, circunferencia cerebral, en donde literalmente va caracterizando si los rangos de crecimiento cerebral son normales. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas otras anomalías secundarias o primarias asociadas a aumento de la presión intracraneal del paciente, como la hidrocefalia o una macrocefalia gestacional. ¿Ya? En cualquiera de esos escenarios siempre hay que evaluar consecuentemente el eje vertebral. ¿Por qué es importante cuando tenemos hidrocefalias o macrocefalias asociadas? Tenemos que evaluar el eje vertebral. ¿Qué patología yo me podría encontrar en el estadio gestacional que pueden involucrar hidrocefalia, por ejemplo? ¿Cuáles son las patologías típicas de los pacientes en anomalía del sistema nervioso central y periférico? Las espina bífida, ¿cómo cuáles? Mielomeningocele, meningocele. Y eso puede ocasionar alteración de las presiones intracraneanas, que eso se pueden ver a través de la ecografía. ¿Ya? Ahora, cuando la ecografía, por distintas razones, porque esto lo hace el médico obstetra finalmente, y de hecho, este tipo de estudio en particular que estamos viendo acá, yo no soy experta, yo solamente sé aspectos muy generales de ecografía, pero sí los médicos obstetras se pueden especializar en dos áreas, que es la obstétrica general, que hace el seguimiento obstétrico, o la neurosonografía fetal, en donde a través de la ecografía se puede dirigir el estudio explícitamente al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, específicamente a nivel de la columna. ¿Y por qué es relevante hacer estos estudios? Porque, como les comentaba muchas veces, en el proceso de desarrollo embriológico, cuando ya el disco laminar empieza a generar la gastrulación, muchas veces las patologías congénitas vienen de ese estadio, y la idea es hacerle seguimiento de manera que puedan hacer las planificaciones quirúrgicas, se pueda hacer una resolución clínica de cómo viene ese paciente y cómo podemos ir ayudando a partir de este examen. Y en el caso que este examen quede limitado por condiciones técnicas, por limitancias fisiológicas maternas, ¿y a qué me refiero con limitancias fisiológicas de la materna? Que literalmente la mamita sea obesa mórbida, ¿ya? La obesidad mórbida, en conjunto con otro metodología diagnóstica, la grasa en sí, chiquillo, es un tema para imagenología, tanto para resonancia, para escáner. La obesidad genera conflictos de atenuación de la emisión física que usted esté estudiando. Y la ecografía no queda ajena a ese fenómeno físico. Entonces, muchas veces pasa que por falta de profundidad de la transmisión de la señal mecánica, ¿cierto? No logramos llegar a los hallazgos cerebrales, más aún si estamos bajo las 24 semanas. Porque, ¿qué pasaba cuando el paciente llegaba a las 24 semanas? ¿Qué pasa con la posición del paciente? Pasa de una posición podálica a una posición cefálica. Y de hecho, la ausencia de ese cambio direccional del paciente también puede ser indicativo de condiciones patológicas del mismo, ¿ya? Por eso es importante saber el tipo de gestación que ha tenido, si la mamá ha tenido consumo de alguna sustancia, si ha tenido accidentes, traumas o eventos emocionales intensos durante la gestación, porque todo ese tipo de inconvenientes pueden generar alteraciones cognitivas o alteraciones en el crecimiento del paciente.
Ahora, el estudio de la columna vertebral es un poco más complejo y es por eso les dejé el paper, los dos papers de interés para esta parte adjunto. ¿Por qué? Porque acá lo que hacían Realce es que, de partida, este estudio es muy especializado, o sea, los médicos tienen que especializarse para poder hacer estos estudios, dado que, si bien es cierto, la columna cerebral tiene un alto contenido acuoso, no implica que no genere artefactos propios de estos elementos de alta densidad, a diferencia de los elementos acuosos, ¿ya? Sin embargo, esta dificultad, a pesar de que se pueda presentar, también puede ayudar a caracterizar estos hallazgos incidentales como típicos que son las espinas bífidas, ¿ya? Ahora, como les comentaba, la ecografía puede generar interferencias diagnósticas en las condiciones fisiológicas maternas, en las condiciones fisiológicas fetales, ¿cierto? La falta de líquido amniótico también es un factor incidente en la dificultad o los diagnósticos no concluyentes por ecografía. Y es ahí donde entra la resonancia, cuando solamente por ecografía hay hallazgos no concluyentes. Por lo tanto, la resonancia fetal es un estudio dirigido y un estudio complementario. No va a reemplazar la ecografía para la caracterización fetal. La resonancia magnética también tiene que hacerse en un estadio mínimo. ¿Cuántas semanas mínimo debe tener mi paciente para poder hacer la resonancia? Al menos 20 semanas, ¿cierto? Y bajo supervisión del médico obstetra y del médico radiólogo o la médico radiólogo que va a informar ese examen, ¿ya? Ahora, ¿tiene varias indicaciones? Por supuesto que sí. Dentro de las más frecuentes tenemos las ventriculomegalias, malformaciones de la línea media, o sea, agenencias del cuerpo calloso, entre otras, malformaciones de la corteza, estudio de malformaciones de fosa posterior, como Daddy Walker, ¿cierto? Alteración del cierre del tubo neural, ¿cierto? Como mielomeningocele o meningocele, sospechas de isquemia o hemorragia en caso de traumatismos directos de la madre, esclerosis tuberosa, que también se puede diagnosticar, masas cervicales o masas faciales, estudios asociados a oclusión de la vía aérea, ¿cierto? Y malformaciones pulmonares, bueno, por eso están las indicaciones no neurológicas. Comprenderán que la resonancia llega a confirmar diagnósticos que muchas veces por la ecografía no son concluyentes. Entonces, la resonancia magnética siempre va a estudiar dos ejes principales, que son el eje fetal, que es de interés, y el eje materno-fetal. ¿Y por qué es importante comprender el eje materno-fetal? Porque muchas veces por alteraciones del eje materno puede afectar directamente en el crecimiento fetal, como por ejemplo las alteraciones placentarias o patologías de base de la madre, como cáncer cervicuterino, cáncer mamario, ¿cierto? Infecciones, me ha tocado muchas veces atender mamitas con pancreatitis, con pielonefritis, ¿cierto? O con ataque de vesícula, que tengan que operarla, pero antes de le pido una resonancia para ver cómo se encuentra el paciente, ¿ya? La resonancia siempre va a estudiar a la mamá antes de estudiar al paciente. Una vez que nosotros nos encontramos ya con la mamita bien estudiada, con el eje placentario bien caracterizado, nosotros ahí podemos entrar a estudiar al paciente fetal. En este caso es bastante complejo estudiar al paciente, sobre todo desde las semanas 20, porque entre la semana 20 y 24 es cuando cambia la dirección de la posición. Por lo tanto, me conviene que mi paciente esté con la cabecita hacia la pelvis, o sea, en posición cefálica. ¿Por qué es importante que esté en posición cefálica? ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿Por qué necesito que el paciente esté con la cabecita ajustada en la pelvis? Para que disminuya la cantidad de movimiento al momento de tomar el examen, porque si se fijan, las imágenes que nos encontramos ahí son imágenes que están saltando en todo momento. Son imágenes de baja calidad, al menos diagnósticas, porque están con mucho movimiento, tanto respiratorio como movimiento asociado directamente al paciente. Y no solamente tenemos que estudiar los tres ejes básicos del paciente, el eje axial, el eje sagital y el eje coronal del sistema nervioso central del paciente, sino que además tenemos que estudiar el eje axial y el eje sagital de la columna. ¿Por qué es importante estudiar el eje de la columna? ¿Qué quiero descartar? Lo dijimos hace poquito, porque espinas bífidas, ¿cierto? ¿Y hasta dónde tengo que cubrir si quiero descartar espina bífida? Porque recuerden, estoy con un paciente fetal, estoy a contrarreloj desde el momento que lo ingreso al resonador. ¿Hasta dónde tiene que llegar mi último corte? Anatomía, abajo, ¿hasta dónde? Mucho, menos. Ya, pero ¿puedo ver L5 en un paciente fetal? Difícil. Es difícil en un adulto, imagínense en un paciente pediátrico. ¿En qué me tengo que fijar?
para caracterizar mi último corte del plano axial de columna. ¿Y ahí dónde debería estar ubicado el cono medular en un paciente fetal? Polo inferior renal. En los polos inferiores renales. Donde termina el riñón, usted termina su último corte. ¿Ya? Por eso es importante anatomía, chicos, anatomía. Bien, las secuencias que nosotros vamos a ocupar para este tipo de imágenes son imágenes bastante rápidas, porque aquí no me interesa tanto la resolución espacial. Que sea chiquitito el paciente no implica que tenga que darle todo el recurso, por el contrario, yo necesito ver cómo se visualiza acá una estructura con caracterización de interfaz de contraste, porque ¿cuánto porcentaje debería tener mi paciente en este estadio? ¿Mucha agua o poca agua? Mucha agua, por lo tanto yo sé que en estos estadios, al menos desde la semana 20 hasta la semana 32, 34, no me voy a encontrar con un porcentaje alto de mielina. ¿Por qué? ¿Desde qué semana empezaba el proceso de mielinización? Desde la semana 12. Y eso es paulatina. Y de hecho, cuando el paciente nace, aún sigue habiendo falta de mielina. ¿Y por qué es tan importante la migración mielínica en estos procesos? ¿Qué influye directamente después cuando el paciente está en su estadio neonatal y después pediátrico? ¿Qué fomenta la mielina? La conducción del impulso nervioso y por consecuencia se genera la sinapsis, ¿cierto? Y esa sinapsis, cuando se activa, empieza el proceso de, ¿cómo se llamaba cuando el soma empieza a buscar su compañera para ay, me salió así como, está muy fome, pues chiquillos, están con caritas tristes. ¿Cómo se llamaba cuando empezaban a comunicarse una neurona con la otra? O sea, a través de la sinapsis, pero ¿cómo hace para que alcance el soma hacia el otro soma? A través de la dendrita, la arbolización dendrítica. ¿Se acuerdan de eso? Que a través de oligoelementos se van generando rutas y caminos para comunicarse entre un soma y otro. Bien, vamos a agregar secuencias complementarias siempre y cuando sean factores incidentes como traumatismo cerebral, o sea, traumatismo materno, que se puede generar hemorragias subagudas, porque las agudas las puedo ver por resonancia. ¿Qué susceptibilidad magnética tiene la sangre aguda? Ah, eso está en los apuntes los mapas que le mandé la semana pasada. La aguda, la recién salida de la venita. ¿Qué susceptibilidad magnética tiene? Vía magnética. La sangre recién salida, yo no la puedo ver por resonancia. Por eso la resonancia no es el método para estudiar hemorragias agudas. Es el escáner por la densidad que produce la hemorragia aguda. A medida que va cambiando su composición molecular, esta macromolécula se va desafiliando y pasa de un estado de diamagnético a paramagnético. Es ahí donde puedo verlo a través de la resonancia, pero después de 4 horas, iniciada la hemorragia. ¿Ya? Bien, entonces, en el proceso de gestación ya vimos que estudiamos con ecografía todos los procesos morfológicos, cualitativos y cuantitativos del sistema nervioso central y de la columna vertebral. Cuando la ecografía no es concluyente, desde la semana 12 en adelante, entra la resonancia magnética desde la semana 20 de trabajo. ¿En qué caso podría hacer una resonancia magnética desde la semana 12? Cuando existen embarazos ectópicos, cuando existen diagnósticos críticos como la anencefalia y tenga que realizarse un aborto clínico y tengan que hacer la planificación quirúrgica, o cuando hay compromisos como embarazo ectópico con adherencia placentaria en el aumento mayor, ¿cierto? O en el cemento intestinal donde pueda correr en riesgo vital la paciente, la mamá, ¿ya? En estos casos, y únicamente me ha tocado hacer 2 casos de ectópicos en donde sí, pues, efectivamente a la paciente le tuvieron que hacer aborto clínico por las complicaciones que estaba ocasionando la gestación de ese paciente, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que la reso es complementaria a la eco. Hasta la semana 36, de la 36 a la 40 ya estamos en los síntomas de parto y llegamos al parto, pues chiquitos. ¿Qué es el parto? El parto es un proceso de estrés, tanto de la mamá como del bebito, ¿ya? ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos del proceso de parto? Porque en el parto pasan muchas cosas que muchas veces se ocultan, como la hipoxia cerebral, como forceps, o por complicaciones
por condiciones maternas, ¿cierto? Que puede ser principalmente causas oncológicas, inflamatorias, infecciosas de la mamá. Sin embargo, lo más habitual es que cuando hay trabajo de parto prolongado y cuando hay oclusión del canal vaginal, el paciente puede sufrir hipoxia en el proceso. ¿Y por qué es importante cuánto trabajo tuvo de parto la mamá? Porque muchas veces generan síndrome piramidal o generan anomalías motoras que se pueden presentar en las primeras horas de vida, o sea, como hipotonía central. Por ejemplo, el paciente no responde a los estímulos motores y eso hay que tomar alertas porque probablemente durante el parto ocurrió una hipoxia. Por lo tanto, si el paciente ya nació y estuvo con trabajo de parto de 20 horas y el paciente tiene hipotonía, ¿me conviene hacer un escáner o una resonancia? Como primer método diagnóstico, ¿me conviene hacerle un escáner o una resonancia a ese paciente? ¿Por qué la resonancia es más viable posparto, en las primeras 24 horas? ¿Cuánto contenido de agua tiene ese cerebro? ¿Tiene alto contenido de agua o bajo contenido de agua? O sea, alto contenido de agua, ¿cierto? Bajo contenido químico. Por lo tanto, donde yo voy a generar las diferencias tisulares es en la resonancia magnética. ¿Contra de hacer la resonancia magnética en un paciente tan pequeño? Mucha cantidad de agua puede generar aumentos de SAT y eso es crítico para el paciente, ¿cierto? ¿Qué otra complicación más puede haber? ¿Ah? Se va a mover. Por lo tanto, ¿qué requiero para ese examen? Anestesia. Un paciente de menos de 24 horas, ya ingresarlo con anestesia. ¿Será viable o no es viable? ¿Es invasivo o no es invasivo? Súper invasivo. Por lo tanto, siempre tenemos que preguntar cuánto tiempo tuvo de gestación el paciente, cuántas horas fue el trabajo de parto, complicaciones del parto, complicaciones posterior al parto, porque suele pasar también que los niños recién nacidos tienen hiperbilirrubinemia. Y la hiperbilirrubinemia, vamos a ver unas imágenes de ahí que se ven tanto en escáner como en resonancia. Los forceps pueden generar lesiones cervicales e inclusive anomalías morfológicas del cráneo. Cuando hay forceps muy exacerbados o los médicos a toda costa quieren que nazca por parto normal. De hecho, a mí me pasó porque el médico me agarró de la frente y creo que en las primeras horas tenía toda la hendidura del dedo marcado el paciente aquí en la frente, por eso quedé así. Sí, pues puede ser tanta la presión que cambia la morfología cerebral. Ahora, ¿eso es corregible? Por supuesto que sí, pero obviamente no puedes descartar que no existan lesiones neurológicas asociadas al forceps que causó el médico obstetra, ¿ya? Y dijimos, semana de gestación, si hubieron complicaciones en el parto, cuánto duró el trabajo de parto, si hubieron complicaciones postparto y si tiene alguna condición basal el paciente que se haya detectado a través del método previo, que es a través de la ecografía. ¿Ya? Entonces, el trabajo de parto, chiquillo, es un trabajo, o sea, es información relevante al momento de estudiarlo, tanto por tomografía computada, por resonancia magnética y por ecografía, porque después del parto podemos hacer ecografía craneana. Después del parto, ¿le puedo hacer ecografía craneana al paciente? Sí. ¿Hasta qué edad le puedo hacer ecografía craneana al paciente? Hasta que le cierre la fontanela, ¿cierto? O las molleras que se conoce coloquialmente. Bien, entonces no terminado acá, porque el paciente nace y nace con su cerebro, si bien con un aumento de su volumen cerebral, con las circunvoluciones básicas desarrolladas y con sus segmentos cerebrales vesiculares cerebrales ya relativamente desarrollados, que es el telencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿cierto? Y en ese estadio, aún así, tenemos un cerebro inmaduro. Por lo tanto, el crecimiento cerebral sigue todavía en curso. Y esto termina aproximadamente la primera fase de evolución y maduración cerebral, la primera fase es a los 2 años. Es por eso que nosotros vamos a tener a un recién nacido con un componente acuoso importante y poca mielinización, ya a medida que el paciente va aprendiendo cosas, tanto motoras como cognitivas, empieza a aumentar ¿qué cosa? La poda, o sea, la arbolización dendrítica. Eso quiere decir que las mismas células que estaban inicialmente en el recién nacido empiezan a buscar
comunicación hasta los primeros 2 años de vida. ¿Esto lo puedo ver mediante metodologías diagnósticas? Claro que sí. Y esto se debe principalmente, como les comentaba anteriormente, y lo que vimos en la clase pasada, al crecimiento dendrítico, a la fortalecización del axón, porque recuerden que el sistema de la corteza está asociado a un sistema reticular, asociado a la vez al sistema periférico, y no es más que el alargamiento del axón que va a estar comunicándose con el sistema periférico. Por lo tanto, el desarrollo mielínico de este proceso es tremendamente relevante. Bien, ahora, el proceso de mielinización está directamente relacionado con el proceso de crecimiento del árbol, de la arbolización dendrítica, pero también pasa que durante el proceso de crecimiento del ser humano, nosotros literalmente vamos haciendo una poda dendrítica. Eso quiere decir que estas rutas que se van formando inicialmente para aprender aspectos motores, como caminar, como gatear, ¿cierto? Y aspectos no cognitivos, como balbucear, ¿cierto? Como escuchar o dirigir la mirada a alguien especial de acuerdo al nivel de comunicación emocional que tenga ese paciente. Vamos formando estas rutas dendríticas, pero si se fijan, pasado cierto tiempo, pasa literalmente un cortapasto, ¿cómo se llaman esto? Una podadora de pasto, y va cortando rutas. ¿Por qué hace eso? Porque el cerebro necesita siempre optimizar su recurso al mínimo esfuerzo. No se sienta mal cuando usted tenga flojera de ir a buscar el control remoto. El cerebro busca siempre el estado de mínima energía, y para eso cada cierto tiempo, en virtud de algunos activadores genéticos que activan ciertas hormonas, que no son el punto de interés para esta clase, lo que va haciendo es cortar estos oligoelementos que se forman a través de las dendritas y los va eliminando para optimizar las rutas continuas. Es por eso que mientras usted más repite una acción determinada, el proceso de comunicación va a ser más sólido. Por eso era importante hacer la manipulación clínica y repetitiva, pero bueno, no lo vamos a tener. Pero sí vamos a hablar casos clínicos. Bien, entonces, ya pues cámbiate. ¿Se cambió, no? No. Bien, entonces el protocolo de cerebro, que lo vamos a ver más adelante, no es el interés para esta clase, pero en resonancia, a diferencia de tomografía computada, que lo vamos a ver en un ratito más, se diferencia porque el protocolo de cerebro tiene muchas imágenes. Cada una de estas imágenes me va a entregar información valiosa de la morfología, de las condiciones fisiológicas nativas, o sea, cómo viene el bebé de acuerdo a su mielinización, progresión y migración celular, y cómo este puede estar alterado o no de acuerdo al tipo de secuencia que voy a analizar. En el fondo, y lo que van a ver más adelante es que el escáner, el cerebro tiene dos ventanas. Creo que se lo han pasado, ¿no? ¿Cuáles son las ventanas más básicas? Ya, pues chiquillos, estoy segura que lo vieron con el profe Cristian. ¿Ah? Ancho de banda es como el amplio que tiene la ventana, pero hay ventanas amplias. La ventana ósea, ventana ósea, la pulmonar mediastínica, ¿cierto? Y para cerebro, ¿cuál ocupamos? La ventana de cerebro, pues. Entonces, en escáner tenemos dos imágenes, la ventana de cerebro y la ventana ósea. En resonancia, ¿cuántas imágenes tengo? Axial T1, axial T2, axial difusión, axial flare, axial gradiente, y además puedo ver si le inyecto o no medio contraste. Ahora, ¿yo puedo llegar allí y meter medio contraste a un paciente neonato pediátrico? No. ¿Y por qué no puedo inyectar medio, ya que vieron la clase de medio de contraste, por qué no es conveniente inyectar medio de contraste? Y eso lo digo explícitamente como en porque sus riñones no están desarrollados, por lo tanto se considera un insuficiente renal solo por la inmadurez renal. En casos muy explícitos, tanto en escáner como en resonancia, voy a administrar medio de contraste. En casos inflamatorios, conocidos y cuantificados. ¿Y cómo digo cuantificado? A través de laboratorio. Por lo tanto, tenemos que aprender a ver resultados de laboratorio. Y además, por causas infecciosas, que eso también lo indica el examen de laboratorio. ¿Y por qué les digo que es tremendamente relevante que usted sepa analizar un examen de laboratorio? Porque muchos médicos van a venir y pedir exámenes con contraste cuando por indicación diagnóstica no lo amerita. Y usted puede decir que no y objetarlo hasta analizarlo con el médico radiólogo. Si podemos evitar administrar medios de contraste, hay que hacerlo, chiquillos, pero para eso tenemos que conocer qué es lo que está entregando el médico. Y si la
justificación médica no es suficiente, usted tiene todo el derecho de pedir la ficha clínica donde está toda la información del paciente, ¿ya? Yo en ese sentido soy súper pesada cuando tengo que, bueno, siempre soy pesada, pero, pero en general cuando tengo que administrar medios de contraste, soy muy pesada antes de decidir si yo voy a administrar, porque adivinen qué timbre va en el consentimiento informado de medio de contraste. El de nosotros, por lo tanto, si le llega a pasar algo a esa guagua, ¿de quién es responsable? Somos nosotros. En la gran mayoría de las veces, cuando tenemos que inyectar en pacientes neonatos en los primeros 28 días, se pide el examen solo para confirmar si la alteración renal puede estar influenciada por alguna patología previa, inflamatoria, infecciosa, como meningitis, por ejemplo, o alguna otra patología del eje materno-fetal que se haya adquirido, ¿ya? Bien, entonces, si se fijan, cuando avance la diapositiva, no avanza la diapositiva. ¿A qué hora termina la clase, chiquillos? ¿A las 2? Madre mía. Si se fijan, la resonancia magnética tiene muchas cualidades imagenológicas que nos pueden caracterizar la composición milínica por el componente y diferenciar entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y las composiciones adyacentes como el recorrido del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en las imágenes potenciadas en T2. Bien, ¿hacia dónde tiene que ir mi punto de interés una vez que ya el paciente salió de su all inclusive de la madre? Hacia los procesos mielínicos. Es ahí donde yo, tanto en la tomografía computada como en la resonancia magnética, tengo que dar a aguja visual. ¿Por qué? Porque es la mielina la que me va a acusar si lo que estoy viendo es normal o es patológico, aparte del desarrollo del componente volumétrico cerebral, ¿ya? Oye, ya, pues, está un poquito retrasado, en desfasado. Hay un retraso en la internet, Ya, bueno, pero en el fondo lo que aluden a estas diapos es que el proceso de mielinización tiene un patrón conductual imagenológico y va a depender directamente desde dónde estoy viendo el proceso de migración mielínica, que no es lo mismo que la migración neuronal. Habitualmente, el proceso de migración neuronal se da de posterior a anterior, como el proceso de gastrulación, que va de hacia atrás hacia adelante, de central a periférico, porque el cerebro crece de un pequeño cúmulo celular hasta un macro cúmulo cerebral, y desde craneal a caudal, porque eso significa que todo parte desde el eje central y a medida que va creciendo el paciente se van desarrollando los ejes periféricos. Por lo tanto, este patrón, que está directamente relacionado con el eje axonal, ¿cierto? Y el eje somático por el proceso de arbolización dendrítica, ya pues avanza. Me quita todas las inspiraciones esto de la lentitud. Ah, no, no estaba seleccionando la pantalla. Puede ser o no. Ahí cambió. No, ahí. Ya, si se fijan, habitualmente nosotros vemos hallazgos de hiperintensidad cuando nosotros queremos encontrar ausencia de mielina en el caso de una potenciación T2, porque el T2, ¿qué es lo que acentúa los componentes acuosos o los componentes grasos? Los componentes acuosos, por lo tanto, si a mí me falta mielina, lo voy a ver habitualmente como hallazgo blanco, porque no hay grasa en esa zona. Lo que usted tiene que hacer antes de evaluar una imagen es que, lo mismo que en la ecografía, tiene valoración cualitativa principalmente. Si la variación mielínica que se está viendo en las imágenes es simétrica, ¿es normal o patológico? ¿Es normal o patológico? Cuando se muestre la diapositiva. Si yo tengo hallazgo de ausencia mielínica, pero es similar en el lado derecho o en el lado izquierdo, como se visualiza acá, ¿eso es normal o patológico? Normal, porque habitualmente, ¿cómo crece la mielina? De adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Es pregunta de prueba esas direcciones que le estoy preguntando. ¿Y por qué es importante estas direcciones? Porque esto lo puedo hablar por una secuencia avanzada en resonancia que se llama tractografía. Dependiendo de la dirección y el punto de origen celular, es como yo lo puedo cuantificar a través de la tractografía, que es una técnica avanzada.
Es por eso que es importante que no solamente le quede bonita en potenciación la imagen, sino que además la imagen le quede lo más anatómicamente simétrico para caracterizar si las variaciones mielínicas son simétricas o no, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo que cuando pase la diapositiva, por supuesto, vamos a ver que hasta los 2 años la potenciación de estudio anatómico, morfológico, cerebral, central, se va a dar en el T2 porque acusa la ausencia de la mielina como se visualiza en estas imágenes. De hecho, vamos a ver que hay secuencias avanzadas, como la secuencia de difusión, que es la que están viendo a la derecha de su pantalla, que son secuencias que caracterizan más en contraste que en espacial, y aún así estas secuencias logran caracterizar la composición de agua y la ausencia de mielina que podemos ver en este tipo de pacientes. Ahora, tenemos otro tipo de técnicas que no voy a entrar en los detalles hoy día, pero sí es importante que vayan caracterizando que en pacientes pediátricos necesitamos ocupar secuencias T2 o potenciaciones T2 para caracterizar esta simetría. ¿Podemos caracterizar en T1? Claro que sí, y de hecho las últimas actualizaciones, las últimas guías, los últimos papers de pediatría hablan que tenemos que agregar un T1. ¿Por qué? Porque a veces la ausencia mielínica puede acusar algunas patologías basales como la hiperbilirrubinemia. La hiperbilirrubinemia es un trastorno neonatal que es por el aumento de la bilirrubina, ¿cierto? Y esto puede estar asociado directamente a otros componentes moleculares que se pueden caracterizar en el T1. Entonces es importante también agregar el T1, pero no para caracterización mielínica, sino para caracterización patológica. A diferencia del adulto, que yo necesito el T1 para caracterización morfológica y busco el T2, la caracterización patológica. O sea, se invierten los patrones. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿No? Dígame. Al bebé físico. ¿Cuánto tiempo es el máximo? Lo mismo. 40, o sea, de hecho 40 es mucho. 20 minutos, 20 minutos lo máximo, pero es una discreción personal, no hay ninguna guía que diga esto es a los 20 minutos, no, es una discreción universal. Considere que un paciente neonato de las primeras 24 horas, ¿cuánto debe pesar un neonato recién nacido de 36 semanas? 3 kilos, 4 kilos. Su composición de agua es de al menos 80-85%. Por lo tanto, va a absorber más agua que un paciente adulto o menos, o sea, va a absorber más calor que un paciente adulto o menos calor que un paciente adulto. Más calor. Considere que además, ¿se acuerdan que en la mañana hablamos de la codificación de señal? Y hablamos que el cerebro recibía todos los pulsos de todas las codificaciones de corte que yo voy a hacer. Imagínense a un paciente neonato en esas condiciones y todo su cuerpo adentro del resonador, considerando que todo el resonador está emitiendo pulsos de radiofrecuencia de punta a punta. No es que en escáner que uno va pasando y va radiándose. No, en resto tú entras al paciente y donde está el paciente adentro, entre punta a punta del resonador, va a recibir pulsos de radiofrecuencia. Por lo tanto, ese niño va a absorber calor desde la punta de su piel hasta la cabecita. Es por eso que tenemos que tener un cuidado único en pacientes pediátricos. Digan. Cuando se ven las simetrías mielínicas de desarrollo mielínico, es normal. Cuando existen asimetrías, debería sospechar de un patrón. De hecho, este patrón es al revés. En el adulto, si yo encuentro desmielinización simétrica, yo ahí en el adulto sospecho. Exactamente, ahí aplican los ejes. Por eso es importante mantener la caracterización del plano anatómico para que sea lo más simétrico posible, dentro de lo que se pueda, porque el paciente pediátrico es altamente complejo. Dígame. Ah, buena pregunta. Hay dos opciones. O puedes tener una bobina dirigida, que allá en esta imagen sí teníamos una bobina dirigida, pero debo decir, valía B en todos los niveles. O sea, y ni siquiera la probé con un paciente real, la probé con un fantoma. Y los fantomas que ocupa habitualmente frutas, me llevo siempre manzana, naranja, un tomatito bonito, y hago pruebas antes de probar las bobinas. De hecho, cuando llego a cualquier lugar donde yo llego, lo primero que hago es ir con mi bolsita de la feria y llevar fruta a hacer pruebas de calidad de imagen, porque no conozco el equipo, por lo tanto, ustedes creerán que yo soy apretada de botones. No, señor. Primero pruebo la bobina, hago estudios rapidito y después, bueno, se sacrifican los primeros pacientes, por supuesto. Y ahí, y ahí hago las pruebas de calidad. Entonces, habitualmente existen bobinas para pediátricos neonatos.
Sin embargo, bajo mi percepción personal, las que he probado yo, Miriam Durán, valen B. Entonces, hemos recurrido al plan B, que ocupa la bobina de cerebro en paciente adulto. El contra de eso, que la bobina de cerebro es como de, no sé, 30 centímetros, más o menos, y es muy grande para el paciente neonato, que su cabecita es chiquitita, es así. Entonces, habitualmente hay que ponerle aditamientos para que quede el isocéntrico. Lo llenamos de esponja. Y tratamos de que quede protegido térmicamente, pero hasta cierto punto, porque recuerden que los neonatos no pueden corregir la regulación corporal porque dependen de la regulación térmica materna. Entonces, si lo tapamos mucho, le puede dar aumento de calor, y si lo destapamos mucho, le puede dar hipotermia. De hecho, nos ha pasado que en pleno examen empiezan a hipotenciar y lo tenemos que sacar rápidamente para darle reanimación básica. ¿Ya? Se nos han caído pacientes en paro en pleno examen por esas causas. Sí, por eso es importante al paciente neonato tomar temperatura, tomar frecuencia cardíaca antes del y están de acuerdo con el tratante, que habitualmente estos pacientes vienen con equipo avanzado, ver la ficha clínica del paciente, ver se llaman estas cosas, las curvas de enfermería, hablar con el clínico y hablar con el anestesista para decir ya, desde ahora corre tiempo al momento de entrar al resonador, porque todo el tiempo adentro cuenta, ¿ya? Bien, lo mismo acá, un poco de pupurri. Esto es lo otro súper importante, chiquillos. Al momento que nosotros vamos desarrollándonos en el crecimiento humano, pasamos del paciente neonato, que eso dura hasta los 40 días, algunas bibliografías hablan, otros 30 días. Ya después de ese periodo hablamos de pacientes pediátricos. Hay algunos hitos anatómicos que son relevantes en el proceso de crecimiento cerebral que se da hasta, como les comentaba, hasta los 2 años, que es el primer ciclo de maduración y aumento de volumen orgánico, que es del tamaño cerebral. Uno de los más importantes es el desarrollo del cuerpo calloso. ¿Y por qué es importante el desarrollo del cuerpo calloso? Porque literalmente es un tracto de comunicación interhemisférico, el que más adelante se va a comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué es importante? No solamente saber que el cuerpo calloso es uno de los tractos más importantes, porque a medida que se va desarrollando normal el cuerpo calloso, yo me aseguro que el resto de los tractos se están desarrollando de forma normal. Que hay varios tractos de trabajo que nosotros los vamos a ver cuando revisemos la cápsula de desarrollo reticular, que dependiendo del sector anatómico cerebral es como se van activando ciertas conductas motoras y cognitivas, que eso se pueden evaluar a través de la resonancia funcional, ¿ya? Les dejo la bibliografía básica de trabajo de neuropediátrica. Hay guías, los neuroradiólogos se especializan en neuroradiología pediátrica, con algunos libros de referencia, que esos son los más básicos que ocupan los médicos, y ahí les voy a pasar unas tablitas de referencia también, de algunos papers de interés que pueden caracterizar este proceso, ¿ya? En el fondo, lo que ustedes tienen que saber, chiquillos, es que el proceso cerebral es un proceso de desarrollo celular, pero en cantidades ilimitadas, haciendo que las potenciaciones T2 sean las más idóneas para caracterización morfológica. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto?, van a ir agregándose otras secuencias, como se visualiza acá. ¿Y por qué es relevante caracterizar las secuencias? Porque a medida que nosotros vamos desarrollándonos y vamos creciendo, si se fijan acá, esto es una potenciación T1, que ¿cómo debería ver la grasa en un T1? Hiper, pero esto es un mapa, y aquí lo vemos hipo. Ya, no vamos a entrar en el detalle del mapa, lo que me importa es que, si se fijan, en el mes número 3, ¿hay diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca? Es casi imperceptible, ¿cierto? Pero a medida que vamos llegando al mes 21, casi a los 2 años, ¿hay diferencia de la sustancia gris versus la blanca? ¿Se ve simétrico o se ve asimétrico? Simétrico, ¿cierto? Lo mismo acá. Acá tenemos otro mapa de cuantificación y lo mismo. ¿Veo caracterización de sustancia gris versus la sustancia blanca a los 3 meses? No. ¿Y si llegamos al 2021, puedo ver caracterización y diferenciación? Sí. Eso es directamente relacionado con la migración neuronal, que está terminando hasta los 2 años, y el proceso de mielinización, que va casi de la mano, ¿ya? Este paper es bastante bueno. Si lo pueden leer, chiquillos, háganme el favor, porque es muy, muy bueno. Otra cosa, otro de los hitos relevantes del proceso del desarrollo y maduración cerebral es cuántas semanas de gestación presentó el paciente, que lo conversamos en la clase pasada. No es lo mismo un paciente neonato de 36 semanas, que de 38 semanas, que de 40 semanas, a de 42 semanas.
los hitos de desarrollo anatómico cambian considerablemente. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este paper también es muy bueno, si lo pueden leer, chiquillos, en el cual caracterizan que no es lo mismo un paciente de 39 semanas con una adquisición de foto a los 9 meses que un paciente de 37 semanas con el mismo tiempo de adquisición. Tanto las circunvoluciones, el desarrollo volumétrico cerebral y las caracterizaciones de algunos hitos anatómicos, como el desarrollo de la corteza, del cuerpo calloso, son relevantes para evaluar cuál va a ser los niveles cognitivos y motores de ese paciente, si va a tener algunos trastornos que hoy en día son, entre comillas, de cierta incidencia, y cómo esto va a repercutir en el desarrollo neuronal de largo plazo del paciente. Bien, por lo tanto, sería idóneo que nosotros nos estudiaran a través de la resonancia magnética toda la evolución de nuestro cerebro, pero por supuesto la resonancia es muy cara. Échenle abuelo pájaro, chiquillos. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta una resonancia fetal? Abuelo pájaro nomás. No, no tanto. Más. ¿Cuánto? Más. Más. Entre 800 y 1,5 millones. Un examen de 40 minutos. Imagínense un paciente, porque cuando nace el paciente neonato no hacen cobro por ser neonatal, le cobran lo mismo que un paciente adulto. Un paciente que necesita un cerebro y columna total. Cerebro, columna cervical, las prestaciones FONASA, cerebro, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, y además agréguele una espectroscopia que le pide a los pacientes neonatales. Cerebro, ¿cuánto cuesta? Aprox. 250, 500, 750, 1 millón, 1,250,000, más la espectroscopia que cuesta como 75 lucas, 1,300,000, más la anestesia que lo cobran por minuto. Súmelo 1,5 millones más. En total, un examen de neurología completo, un paciente neonato, 3 millones. Y vuelo pájaro, porque el médico anestesista se puede demorar 2 horas y él cobra por minuto. Se toman su tiempo. En la clínica, yo la otra vez, esto es cagüín, chiquillo, yo la otra vez, no, la otra vez me llegó un paciente que se iba a hacer una resto de anestesia. Anestesia tiene uno de los centros con anestesia más bajos del país, ¿ya? Y llegó el paciente con su carpetita y me pasó toda la carpeta con los exámenes anteriores. Y en los exámenes previos venía adjunto una cotización clínica Las Condes, del mismo examen que se estaba haciendo, que era un cerebrito y la anestesia. La anestesia en Anestis creo que cuesta, no sé, como 200 y tanto, pero es toda la prestación. O sea, tú te haces la anestesia de cualquier parte, te cobran eso. Pero en la clínica Las Condes le salía el costo por minuto, el costo pre-hospitalización, el costo post-hospitalización. En total, al paciente le costaba, no sé, 500 lucas en esta imagen, y la clínica Las Condes, el mismo examen, 2,5 millones. Con el pre, el post, la anestesia, más el examen. Ojo donde se hagan los exámenes. Mejor pregunten por el tecnólogo que está y el tipo de equipo que va a implementar antes de que se vayan a hacer de alta complejidad, porque es lo mismo finalmente. Pero ojo con los costos. Ahí se las dejo, por si acaso. Por si quieren hacerse una resonancia. Habitualmente a los chiquillos les doy referencia que vayan a centros médicos de tecnólogos conocidos o de anestesistas conocidos, porque también la mano del anestesista es todo un tema, chiquilla. Todo un tema. Bien. Ahí andamos en los cagüines clínicos, pero ya, no es el tema hoy día. Bien, otro hito relevante en los protocolos cerebrales, ya sea en escáner, como en resonancia en un ratito más, voy con los escáner para no dejarlo abajo de la microchiquillos, sí, también el escáner es relevante en este punto. Que el volumen, esto es importante para ustedes, para que sepan y sean conscientes que el volumen de materia gris va bajando a medida que cumplimos más años. Vamos perdiendo componente somático neuronal. Y si tenemos menos neuronas, vamos a tener más o menos conexiones dendríticas, menos. Por lo tanto, las cuotas dendríticas tienden a bajar, así que aprovechen las neuronas que tienen hoy día, porque en 10 años más van a tener menos volumen de materia gris. ¿Ya? Harta pastita, harta agua, tienen que hacer ejercicio, chiquillos, porque, como dice ahí, eso no lo inventé yo, eso está en un paper, está cuantificado por resonancia, que perdemos mucha materia gris, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque adivinen dónde se produce el mayor proceso de crecimiento neuronal y metabólico asociado. Hasta los 7 años. A partir de los 7 años, así que comprenderán
que cuando nos enfrentamos a un niño con violencia interfamiliar, con violencia emocional, con violencia psicológica, violencia educativa, estos niveles metabólicos tiendan a bajar. Por eso que no les admire niños con TEA, niños con patrones conductuales atípicos, hiperactividad, porque muchas veces los niños que comen ciertos productos, que tienen conductas psicosociales asociadas, pueden verse alterados los procesos metabólicos de crecimiento que se dan hasta los 7 años. Y eso consecuentemente nos va a traer adultos con patrones neurológicos atípicos. Por eso que no les sea raro que un paciente de 50 años tenga conductas emocionales de un paciente de 15 años. Y se da, o sea, no es algo que errático, o sea, podemos ver conductas infantiles en pacientes de 50 años, de 40 años, hasta de 30 años, perfectamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante y por qué insisto en que hagan ejercicio, duerman dentro de lo que puedan, al menos 6 horas diarias, consuman agua, chiquillos, porque el proceso de crecimiento de la corona, del proceso reticular, está directamente influenciado por lo que usted consume a diario. Y consumo emocional, consumo mental, consumo nutricional y consumo corporal. Cómo usted trata su cuerpo influye directamente en el comportamiento cerebral. Por eso les dije el del primer día, no le crean a su cerebro cuando están alterados emocionalmente, tanto de respuestas de euforia como respuestas depresivas. No le crean a su cerebro cuando estén alterados o bajo sustancia, sea alcohol, sea nicotina, sea cualquier otro tipo de componente, porque su cerebro neuroquímicamente está alterado. Es por eso, y les sugiero, chiquillos, que para las pruebas 24 horas, hidrátense, duerman bien. Si no estudiaron, no estudiaron y ya. O sea, no vayan en contra de la vida, no, porque el cortisol inhibe la corteza prefrontal y una exacerbación de cortisol en el cuerpo, chiquillos, se lo digo a todos, sobre todo a las personas altamente sensibles, que se llama PAS, es un concepto psicológico, puede producir hipervigilancia y la hipervigilancia produce hiperactividad nerviosa central y periférica, ¿ya? Para que sepan lo que van cuando no duermen bien, no comen bien, o sea, esto que les estoy regalando no les hace bien, por supuesto, pero en su diario de, por favor, traten de mantener una vida armónica en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque esto lo puede, o sea, no es algo que sea por teoría, esto lo podemos comprobar mediante métodos diagnósticos, ¿ya? Bien, otra cosa que es también relevante es que no es lo mismo el cerebro femenino que el cerebro masculino. El sistema límbico femenino está mucho más desarrollado que el masculino, por eso las mujeres tendemos a tener esa famosa intuición, si ustedes lo quieren llamar, que es cuando le ha pasado, o sea, la otra vez le di como ejemplo, que están en el metro, en la micro, y de repente siente que lo están mirando, sin saber que lo están mirando, ya, y uno mira para atrás y cacha el loquito o la loquita ahí que te está mirando, ¿cierto? Ya, eso es porque nosotros tenemos un sistema corporal, unos receptores que permite ver o percibir en torno a es como la libélula tiene otro tipo de frecuencia que detecta y que es capaz de sobrevivir frente a la adversidad climática. Por ejemplo, la abejita, ¿ustedes saben cómo llega la abejita a las florcitas? No es la concepción humana, no, esto es la abejita real, la abejita voladora, ¿cierto? No hagan reír, la abejita tiene un campo electromagnético, y el campo electromagnético tiene cierta polarización de la flor, que también tiene un campo electromagnético. Entonces la abejita sabe cuando llega a la flor si tiene polen o no, por las fluencias electromagnéticas que deja el retiro del polen. Y eso lo pueden percibir solamente la abejita. ¿Ya? En el caso de nosotros somos bastante limitados como entidades mamíferas superiores, ¿cierto? Tenemos un rango de frecuencia que es muy acotado, pero eso no significa que hayan frecuencias que estemos detectando, pero no las podemos percibir. Las mujeres tenemos más desarrollado el sistema límbico que los hombres, por lo más tanto podemos percibir otras cositas que los hombres, a veces, no todos los hombres, hay hombres que tienen su sistema límbico desarrollado, pueden percibir. Otro animal súper común que tiene el sistema límbico desarrollado son los perros, pues chiquillos. El perro sabe cuando le cae mal otro perro. Algunos tienen de perro, yo tengo perro. Y de que más chiquillo, yo observo mucho las conductas de los perros. Y a la vez observo mucho al humano que está cuidando ese perro. Entonces, suele pasar que el perro a veces se cae mal y el hecho de la postura ya te está diciendo que el perro le cae mal al otro perro. De hecho, no es lo mismo que el perro duerma con la guatita arriba que con la guatita para abajo. ¿Qué quiere decir cuando el perro duerme con la guatita para arriba? Porque hay un rango de confianza, porque
que la guatita es el punto más débil del perrito, versus cuando está echado, y de hecho pone la posición del preparado para arrancar. ¿Cómo puede saber? De hecho, ¿les ha pasado que a veces el perro, cuando quiere algo, pone la patita, ¿cómo? Y usted le entiende? Y lo más chistoso, hablan en el mismo idioma, pero le entiende. ¿Cómo puede saber lo que el perro quiere? Y eso que dice guau, guau, pues no. Hay unos perros, ¿has visto los memes de estos perros que tienen la ñata tapada? Son muy chistosos. Un perro ahí en la plaza que cada vez que ve a mis perras llora, pero llora así desenfrenado, porque mis perras atacan, pues hacen tal. Me agrada las mías. Yo no les enseño esas cosas. Ya, pero ¿cómo creen ustedes que el perro sabe todas esas cosas si ni siquiera sabe hablar el mismo idioma que nosotros? Sistema límbico. Por eso, y les dije la clase pasada, empiecen a educar su sistema límbico. ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando están en una situación de estrés, el cuerpo y la mente no diferencia entre un estado de crisis, no sé, un terremoto puede ser un estado de crisis, que cuando lo estén interrogando en el internado. ¿Qué es peor? De hecho, la respuesta al estrés es mayor en el primer día que en el último día, porque usted no conoce el evento, po. Por lo tanto va a estar en situación de hipervigilancia. Los niveles de cortisol tienden a subir y el cortisol alto inhibe la corteza prefrontal, por lo tanto lo único que le queda activado es el sistema límbico y el sistema autónomo, el romboencéfalo. Por lo tanto, ¿a quién tiene que educar? ¿A la precorteza o al sistema límbico? El sistema límbico, que es lo que yo quería entrar a hacer en procedimental, pero lo voy a dejar ahí. ¡Uy, qué buena pregunta! Se ganó uno de los grandes, fue. Se lo ganó. Ayuno intermitente. ¿Por qué favorece el ayuno intermitente al cerebro? Y de hecho, hay una diferencia sustancial entre un cerebro que cumple ayuno a un cerebro que no cumple ayuno. ¿Por qué cosa? Se hace una reciclación, no, eso no existe. Un reciclado celular, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más se produce en el ayuno? Que pasa después de las 14 horas, ojo, cambia el combustible. Pasamos del uso de glucosa a qué cosa. Tenemos dos formas de combustión celular, aeróbica y anaeróbica. La aeróbica con glucosa, ¿cierto? Y la anaeróbica con, o sea, el residual del proceso. Pero, ¿qué combustible ocupamos? Las cetonas, pues chiquillos, las cetonas son mucho más complejas porque imagínense, ya, usted tiene 14 horas. De hecho, por ejemplo, ahora en la mañana me vieron comer fruta, pero ya estaba tirando las winchas porque ya llevaba 19 horas de ayuno. La última cosa que comí ayer fue a las 3 de la tarde. Entonces ahí ya me empieza a dar la hipoglicemia fuerte, porque el cuerpo empieza a pedir hambre. O sea, el cuerpo empieza a decir, come porque es probable que te vayas a desmayar, ¿ya? ¿Qué suele pasar? Que la célula cuando se le acaba el combustible, ya hablo de combustible muscular, porque ahí es donde gastamos la mayor cantidad de ATP, el cerebro consume el 25% de su energía vital diaria y gastamos la glucosa hepática, ahí recién la célula va a buscar glucosa. ¿Y dónde va a ir a buscar glucosa? La grasita, pero mi célula cerebral está muy lejos de la célula grasa. ¿Qué hace? Los músculos empiezan a sintetizar enzimas para poder degradar las cadenas de carbono asociadas al glicerol. Y esta rotura de enzima entre el glicerol va produciendo algunos radicales residuales como el ácido láctico. Producir ATP a partir de cadenas de carbohidratos asociadas al glicerol es mucho más complejo que la glucosa directa, porque es cadena de carbono. Entonces, por eso da este resfriado cetogénico, las primeras 2 semanas, 3 semanas que uno anda mareado, anda mal genio. Oye, vos si todavía estuviste comiendo glucosa y de repente te pusieron cetona, es como trabajar con petróleo versus una gasolina 95, pues chiquillos, como que no, una con la otra, no, son combustibles distintos. Es por eso que da síntomas. ¿Son normales? Sí, son normales, ¿ya? Ahora, ¿hay que acostumbrar el cuerpo? Sí, hay que acostumbrarlo lento. Yo en lo personal me gusta mucho el ayuno porque además
Comer menos, chiquillos, ayuda a que, el intestino haga lo suyo cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que comer. Y después lo deja tranquilo. Por lo tanto, esa energía la puedo ocupar en cualquier otra cosa, menos el sistema digestivo. ¿Les da sueño después de comer? ¿Y por qué da sueño? Porque se produce vasodilatación a nivel intestinal, porque necesita moverse pues, para degradar todas las cabezas de pescado que hemos comido durante el día, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién queda con menos nutrientes? El cerebro. Es por eso que después de almuerzo les cuesta pensar, ¿cierto? Pero no es porque estén pensando menos, sino que es porque su intestino está haciendo lo suyo, pues chiquillo. Entonces, si usted le da tiempo a que haga lo suyo y después queda energía liberada, ahí recién la puede ocupar a nivel cerebral. Hacer ayuno también es muy bueno, chiquillos. Bien, ahí les dejo unas tablitas resumen, eso se los voy a mandar en el PDF para que hagan una referencia de qué hitos son relevantes de acuerdo al estadio de crecimiento, que habitualmente, como dijimos, lo más importante es hasta los 2 añitos. Ahora, les quería mostrar un poco de cómo podemos capear un poco la anestesia en los pacientes pediátricos. Hoy en día las grandes marcas, Siemens, General, Philips, han creado múltiples cosas para poder optimizar y minimizar la exposición a la anestesia en los niños. Y uno de ellos que un chiche bien novedoso que salió en el año 2018 fue estos sensores que se le ponen a los pacientes para que estos sensores generen un plano cartesiano virtual. Eso quiere decir que se crea un espacio cúbico tridimensional, ¿cierto?, del paciente a partir de estos sensores, aparte de la bobina madre, de manera de que los artefactos de movimiento que se producen durante el examen sin estos sensores, con estos sensores puedan minimizar a través de la también llenado del espacio calle, inteligencia artificial. No es que esté promocionando Siemens, pero este chiche lo encuentro bastante interesante. No lo he ocupado, pero sí lo encuentro bastante interesante. ¿Ya? Bien, esto no lo vamos a ver porque esto ya es materia densa. Y había unos videos por aquí. Sí. También hay otras secuencias avanzadas que nos permiten caracterizar el componente blanco, la materia blanca. Espectroscopía, que tampoco me voy a detener, pero la espectroscopía por resonancia permite caracterizar metabolitos asociados a algunos componentes patológicos, sobre todo en pacientes pediátricos, e directamente mitocondriales o enfermedades tumorales, ¿cierto?, de lesiones primarias, que evalúa la colina, N-acetilaspartato, el ácido láctico, el lático, ¿cierto?, la línea de los lípidos, glutamato, glutamina, ¿cierto?, entre otros, dependiendo del tiempo de eco que se esté empleando, ¿ya? Y bueno, habíamos dicho que el escáner es útil en estos casos, sí, pero si se fijan, las caracterizaciones de la sustancia blanca versus la sustancia gris en escáner, ¿cómo son a diferencia de la resonancia? ¿Son viables o no son viables para el diagnóstico? Las características de las diferenciaciones parenquimatosas de la sustancia blanca versus la sustancia gris, ¿son viables o no son viables en tomografía computada? Son poco viables, ¿cierto? De hecho, si se fijan en este paciente, ¿es un paciente normal o un paciente patológico? Vamos a devolvernos un poquito. Ahí. En base a lo que hablamos anteriormente, los hallazgos mielínicos asociados en los pacientes, este tiene 18 días, exactamente. Está simétrico, entonces un paciente normal o patológico, patológico. De hecho, un paciente patológico tiene aumento de la hiperbilirrubinemia en este paciente que se puede caracterizar en escáner y también se puede caracterizar en resonancia magnética. De hecho, es muy probable que a este paciente le hayan agregado un T1 por los hallazgos incidentales por tomografía computada. Ahora, en este escenario, lo que sí me interesaría evaluar por tomografía computada es la ventana ósea. ¿Y por qué es importante evaluar la ventana ósea en este escenario? ¿Qué me permite evaluar? ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué es lo que veo hiperdenso en esa estructura? El hueso, ¿cierto? Bueno, lo poquito de nada, porque habitualmente estos pacientes tienen más componente cartilaginoso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me interesaría revisar en esta imagen? Las suturas, las fontanelas, ¿cierto? ¿Se encuentran desarrolladas o no? Como en este caso, en donde claramente, mediante estudios tridimensionales, BRT, puedo caracterizar si efectivamente el paciente cerró sus fontanelas o no. Ahora, si el paciente en esta edad
bueno, tiene 18 días, pero si tenemos un paciente de 4 semanas, 6 semanas, y tiene la fontanela cerrada, ¿qué patología tiene? Craneosinostosis. Es típico que se pide tomografía computada para evaluación de craneosinostosis. Ahora, la tomografía computada, ya con esto termino, chiquillos, me permite evaluar otro tipo de índoles de condiciones no morfológicas, sino patológicas. La resonancia me permite caracterizar morfología cerebral pediátrica y neonatal, pero en la tomografía, por lo rápido, por lo barato, porque no es lo mismo pagar un escáner de cerebro que una resonancia de cerebro, me permite dar seguimiento a algunos hallazgos críticos de estos pacientes, como la presencia de lesiones primarias, como las lesiones de niveles hidroaéreos, es un paciente politrauma, como quistes aranoidales, ¿cierto? Que por resonancia no tendrían gran utilidad, por lo tanto puedo verlos por tomografía computada, y el caso de la imagen de la derecha es un paciente politrauma pediátrico, en donde tiene niveles aedros y tiene componente también hemático parcial en algunos segmentos supratentoriales, ¿ya? En el fondo no es que la tomografía computada la descartemos por su totalidad, sino que muchas veces los seguimientos para evitarte la anestesia, para evitarte todo este tipo de procedimientos, es más útil el escáner. ¿Por qué? Porque el paciente con una postura de arrullo, o sea, que el niño se duerma 5 segundos, ya es suficiente para tomar el escáner, porque es lo que dura el estudio, sobre todo cuando tenemos más canales de apertura, es mucho más rápido, a costa de que pueden presentarse algunos artefactos, pero por la rapidez de adquisición es mejor la tomografía computada, siempre y cuando tenga un estudio previo de resonancia magnética, ¿ya? Bueno, pacientes mucho más agravantes, esos son pacientes adultos, pero que tienen hemorragia intraparenquimatosa. Eso, chiquillos, dudas, consultas, es un poquito densa esta parte, chiquillos, pero ya cuando lleguemos a la segunda unidad se va a hacer más entretenida. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Hemos terminado.